Jornadas Internacionales de Acceso a la Información. Para empezar, cuando postulé mi ponencia a las Jornadas Internacionales de Acceso a la Información, me llamó mucho la atención un tema que proponían estas jornadas, y era el tema de la memoria colectiva y las redes sociales. Reflexioné mucho sobre esto porque me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque es un reto bastante complicado, ¿sí? En la sociedad de la información, cómo mantener la memoria colectiva a través de las redes sociales me pareció un reto actual muy importante. De modo que parto de la siguiente reflexión sobre la memoria. La memoria, ¿qué es la memoria? La memoria es recordar, ¿sí? Es un proceso colectivo de una sociedad con recuerdos compartidos de eventos significativos, ¿sí? Es la memoria lo que nos permite tener identidad o generar sentido de pertenencia hacia nuestro contexto. Existen tres tipos de memoria: la memoria histórica, la memoria colectiva, la memoria individual. Es importante, decía Edward Thompson, reconocer que estas memorias o estos tipos de memorias se basan en algo fundamental, que es la experiencia. Conversemos un poco sobre lo que es la memoria histórica. La memoria histórica es recopilar y poder formalizar en documentos objetivos esa historia, esa riqueza cultural, las creencias, la religión que tienen en común un pueblo. La memoria colectiva es aceptar esa realidad de la que formamos parte en un contexto. Y la memoria individual es esa necesidad que tenemos de recordar nuestras propias vivencias, nuestros propios acontecimientos y poder contarlos y recordarlos. Pero siempre apoyándonos en otras memorias, porque no hay que olvidar que formamos parte de un contexto, ¿sí? Daniel Prieto llamaba a ese contexto el marco referencial o el marco conceptual referencial que influye en la construcción de nuestros discursos. De modo que Edward Thompson plantea que existen dos tipos de experiencias: la experiencia vivida y la experiencia percibida. La experiencia vivida es ese recuerdo o ese contar las historias o testimonios por parte de quienes las han vivido. Y la experiencia percibida es reconocer en documentos físicos, en textos, en libros, en la música, en todos esos objetos que forman parte de esa memoria y permite trascender, permite que esa cultura trascienda a través del tiempo. Las bibliotecas y los museos son esos repositorios de la memoria. Por supuesto que sí, porque son aquellos repositorios que recogen libros, que recogen objetos, que recogen piezas, que recogen obras de arte y que nos trasladan a un determinado lugar y a una determinada época. Es importante reflexionar que los museos y las bibliotecas que forman parte de un pueblo nos permiten identificarnos con nuestra sociedad, forman parte de un grupo social. Pero en el contexto de la sociedad de la información, me pregunto yo, ¿las bibliotecas y los museos virtuales tendrán ese mismo reto? ¿Sí? ¿Son también repositorios de información a través del tiempo que nos permitirán involucrarnos, reconocernos en algún contexto? Por supuesto que sí, las bibliotecas y los museos, así sean virtuales, tienen esta función. Nos ayudan a identificarnos y a mantener presentes aquellos reconocimientos de la historia. Me parece aquí importante hacer una diferencia entre lo real, lo virtual y lo digital, ¿sí? Para empezar, lo digital muchas veces se confunde con lo virtual. Parecería que son sinónimos, pero no lo son. Lo digital es más bien una terminología propia de la informática y de la tecnología. Más bien tiene que ver con un sistema binario, es decir, es aquel sistema doble compuesto por ceros y unos que permite transformar el texto en un lenguaje que pueda ser luego visualizado en un ordenador, ¿sí? De modo que es más bien como traducir documentos, textos, imágenes, músicas, para que puedan ser proyectados por el ordenador. De modo que lo virtual es más bien otro concepto. Tiene que ver en la sociedad de la información con una plataforma existente. Y de aquí viene otro cuestionamiento.
Lo virtual es lo opuesto a lo real. Muchos autores han reflexionado sobre este tema. Por ejemplo, Pierre Levy, ¿sí? Él se pregunta en su texto, ¿qué es lo virtual? Y él reflexiona lo siguiente. Primero, hace un recorrido por el origen latín de la palabra, ¿sí? Entonces, él comenta que lo virtual viene de virtus, que significa más bien fuerza o potencia, ¿sí? De modo que esta fuerza o potencia es más bien un acto, no está presente, no es físico, es más bien un valor interno, ¿sí? Platón también decía que las ideas existen, pero que no se las ven, de modo que la dinámica va por ese tema. Otro de los autores que han reflexionado mucho sobre este tema es McLuhan, ¿sí? A quien se refirieron las compañeras de la ponencia anterior, quien es uno de los teóricos importantes de la década de los 80, que reflexionaron mucho sobre el tema de la tecnología, ¿sí? McLuhan decía que lo virtual no es lo opuesto a lo real, ¿sí? Y tampoco empobrece la realidad, que por el contrario, ¿sí? Es una extensión de las facultades sensoriales del ser humano. De modo que lo virtual no es lo opuesto a lo real. Estas dos categorías coexisten. Más bien, lo virtual sería casi que lo opuesto a lo actual. ¿Qué es lo actual entonces? Lo actual es lo que está presente, son las situaciones, acontecimientos, hechos que están presentes y que forman parte de un conglomerado social, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo virtual en el contexto de la era digital? Lo virtual es esa mudación, es ese mudar lo actual, los acontecimientos actuales, hacia otro tipo de espacio, que no deja de ser real, pero que es otro tipo de espacio. Es el espacio de las ideas, es el espacio de la información. Y a este proceso, el paso de lo actual a lo virtual, se llama, o lo llamamos virtualización, ¿sí? Es esa mutación de la realidad. Aquí reflexionamos sobre el tema de que muchas instituciones físicas o con infraestructura física han mudado o se han mudado hacia las plataformas virtuales o tecnológicas. De modo que parto de la siguiente problematización en este estudio, que ha sido más bien un estudio de tipo bibliográfico y una reflexión a partir de categorías de datos visuales, de documentos y de bibliografía. Problematizo lo siguiente. ¿Las generaciones jóvenes conocen y frecuentan estos repositorios, refiriéndonos a la biblioteca y al museo? ¿Qué espacios virtuales visitan con mayor frecuencia los jóvenes? ¿Qué tanto les interesa reconstruir y construir la memoria histórica, colectiva e individual, que es ese marco de referencia que construye nuestros discursos como personas? Y finalmente, ¿los museos y bibliotecas virtuales son hoy en día el presente y el futuro de la cultura en las generaciones actuales? Reflexión entonces sobre la biblioteca. A finales del siglo XX se empieza a desarrollar la biblioteca electrónica, ¿sí? Que no necesita de la conexión de Internet para funcionar, más bien se convierte en un repositorio de documentación sobre alguna temática en particular y se comprimía en un CD-ROM. Posteriormente, ya en la década del 2000, ya particularmente en el siglo XX, en el siglo XXI, surge la biblioteca digital como ese repositorio de libros, de textos, de revistas, de periódicos que nos permiten involucrarnos o identificarnos con ciertas realidades de las sociedades. Y llegamos hasta allí, estamos viviendo una época de repositorios virtuales, de bibliotecas digitales más bien. Ahora pasemos a la diferencia con la biblioteca virtual, porque también suele confundirse esto y parecería que son sinónimos entre la biblioteca electrónica, digital o virtual, pero no son lo mismo. Hemos dicho entonces que lo digital, la biblioteca digital, responde a un repositorio donde se coleccionan obras, libros completos, periódicos, revistas, artículos científicos. ¿Qué implicaría entonces la biblioteca virtual? Lo virtual nos invita a pensar en lo participativo, en la interacción, ¿sí? De modo que lo virtual no empobrece, decía McLuhan, a la realidad, no la empobrece, al contrario, el que
nos mutemos de la plataforma real física a una plataforma virtual, más bien significa que se conserva mucho la interacción, la comunicación. De modo que esa es la particularidad de la biblioteca virtual, foros virtuales que permitan la interacción, un poco relacionándolo con lo que son hoy en día las aulas virtuales, que permiten foros de debate, que permiten la reflexión, el chat interactivo, etc. Hacia eso se quiere llegar con el tema de la biblioteca virtual. He puesto acá un ejemplo de una biblioteca virtual que inicialmente comenzó siendo una biblioteca electrónica, posteriormente una biblioteca digital y hoy aspira a actualizarse y llegar a ser una biblioteca virtual. Bueno, rápidamente describo que tiene la biblioteca, que es más bien una red de bibliotecas virtuales de Claxo, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Este es un repositorio donde se encuentran textos completos que se pueden descargar gratuitamente. Lo particular de esta biblioteca virtual es que tiene enlaces con otras bibliotecas de Latinoamérica. En Ecuador particularmente se vincula a bibliotecas de universidades como la Universidad Andina, como Flaxo, como el IAEN, etc. Antes de pasar al tema del museo, también aquí en el Ecuador contamos no todavía con una biblioteca virtual porque no existen foros espacios para foros de debate, interacción, etcétera. Más bien lo virtual nos invita a pensar en un bibliotecólogo que está atrás del ordenador respondiendo nuestras inquietudes y que se abren foros de debate. Sin embargo, un buen repositorio digital que existe en el Ecuador es el repositorio de bibliotecas del Ecuador.com, que recoge tesis de muchas de las universidades y también tiene una red de enlace con otras bibliotecas de otros países. El museo virtual, según un estudio de Claxo, el museo virtual, para que sea un museo virtual, este debe cumplir con la condición de que se pueda recorrer virtualmente, independientemente de que exista el museo en la realidad real, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Un ejemplo de esto es el Museo Virtual de Artes MUBA, ¿sí? Si ustedes lo recorren, pueden encontrarse con una infraestructura tecnológica que solo existe en el ordenador, bajo la conexión de internet. Este es un proyecto creado en 1998 por el diario El País de España. Es un proyecto de tipo social, es un museo uruguayo, ¿sí? Es un museo interactivo, es un museo que permite ingresar y movilizarse, es un paseo virtual, ¿sí? Estos son los exteriores del museo. Y aquí tenemos una entrada que nos lleva a las diferentes salas. Ahora, ¿estos cuadros existen en esa actualidad a lo que nos referimos? Pues claro que sí existen. Estas son fotografías reales de pintores uruguayos. Y lo interesante de un museo virtual es que estas obras, este museo está actualizando estas obras que ya hace muchos años atrás quedaron allí, pasaron porque tuvieron una oportunidad de exponerse, pero ya no. Entonces, esto es un ejemplo de poder cultivar esa memoria, ese recuerdo. Aquí en el Ecuador, como tal, no han proliferado este tipo de museos. Sin embargo, en el Museo de la Ciudad tiene algo muy parecido con el MUBA. ¿Sí? Aquí hay un recorrido también interactivo y una visita por las salas del Museo de la Ciudad. Aquí están los exteriores del Museo de la Ciudad. ¿Será que a las generaciones actuales les interesa acceder a las bibliotecas y museos virtuales para afianzar su identidad, construir y reconstruir la memoria cultural? ¿Cuáles son las dinámicas de las nuevas generaciones? Comparto muchísimo el estudio presentado anterior por las compañeras, en donde nos muestran datos de los intereses prioritarios para los jóvenes. Nos encontramos frente a una nueva categoría, los nativos digitales. ¿Quiénes son? Los nativos digitales son aquellos jóvenes que ya han nacido en la era digital y por ende con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU, el número de nativos digitales
en el Ecuador en el año 2012 fue de 671.850, es decir, el 4.5% del total de la población ecuatoriana. Y según este mismo estudio, la mayoría de personas que acceden al Internet con mayor frecuencia son los jóvenes, es este grupo de nativos digitales. Según un estudio del INEC, según el último reporte de, del uso de tecnologías de la información y la comunicación, las prioridades o por qué la gente utiliza Internet son estas: para obtener información, para comunicarse de manera general, para comprar productos o servicios, para acceder a la banca electrónica, hacer transferencias, para leer o descargar libros electrónicos y por razones de trabajo. Este estudio del INEC recoge que, en primer lugar, la gente utiliza el Internet para obtener información y, en segundo lugar, para comunicarse a través del chat, a través del Facebook, a través de las distintas redes sociales. Lamentablemente, el tema de leer y descargar libros electrónicos es muy bajo, ¿sí? Aquí tenemos las cifras en este mismo estudio del INEC. Tenemos aquí las cifras del uso de Internet de los nativos digitales. He considerado solo este dato de los jóvenes, de esta población que nos interesa. De modo que aquí vemos que en un 35% de estos jóvenes utilizan Internet para la comunicación en general, en un 30.4% para obtener información, para la educación y aprendizaje un 29.5%, y vemos cómo el tema de leer o descargar libros es muy bajísimo acá, apenas ocupa el 0.5% de interés de uso en los jóvenes. También el porcentaje que utilizan en teléfonos inteligentes. Vemos que la población joven ocupa el primer lugar, un 76.3%, entre 23 a 34 años, de 16 a 24 años, que son los nativos digitales, ocupan el 71.9% y va bajando en escala según edades, ¿sí? Las conclusiones a las que llego. He tomado una cita de Guillermo Zunkel, que reflexiona sobre las redes sociales y la tecnología de la información y la comunicación. Y él dice que las TICs no son solo una solución mágica a los problemas de desarrollo, sino que son herramientas que pueden aumentar o bien disminuir las desigualdades sociales o económicas existentes. Sin embargo, hay que considerar que estamos inmersos inevitablemente en el proceso de la sociedad de la información, y frente a ello, más bien, hay que dar respuestas positivas. ¿Para qué? Para poder en el Internet subir información valedera, ¿sí? Y no la infobasura, como muchos teóricos suelen llamar al exceso de información que genera sobreinformación y, por supuesto, desinformación. Tanto la biblioteca como el museo virtual son espacios que posibilitan la formación del ser humano y la recordación de acontecimientos del pasado, fundamentales en la generación de identidad de las personas con su contexto, para formar ese marco de referencia que todos necesitamos y ese sentido de pertenencia hacia nuestras sociedades. Se ha analizado que el museo virtual no necesariamente es la reproducción digital de un museo real existente, sino que cualquier persona puede crear museos virtuales que nos trasladen a una determinada época. Sí, como decíamos hace un momento, obras, exposiciones que esperan mucho tiempo para ser presentadas o que ya fueron presentadas, se las podría revivir a través de un museo interactivo. La biblioteca y el museo son espacios en construcción, es decir, nada está determinado. Yo planteaba, la biblioteca y el museo son el presente y futuro de la cultura en las generaciones actuales. No creo que sean el presente, creo que más bien son plataformas en construcción, queda mucho por hacer, pero el camino es ese. Frente a esta realidad inevitable de la era digital, la sociedad de la información, nos queda desde la academia, desde las universidades, propiciar a que los jóvenes o los nativos digitales puedan ver o mirar como sus objetivos primordiales de uso de las tecnologías este acceso a la información, porque la memoria es importante de conservarla, es ese recuerdo tan necesario para identificarnos con nuestras sociedades. Y no creo de ninguna manera que el museo y la biblioteca vayan a reemplazar a ese espacio real. La biblioteca y el museo virtual más bien son como decían McLuhan, esa extensión de las facultades sensoriales, ¿sí? Finalmente, otra de las conclusiones a la que llego en este estudio
es que es muy difícil el reto que tenemos, por ejemplo, profesores universitarios en la formación de los estudiantes para hacerles entender esta necesidad importante de informarse, pero informarse bien, ¿sí? Y no a través de la infobasura. Termino con una reflexión de Zygmunt Bauman en La vida líquida y también de Mario Perniola en el ensayo del sentir. Bauman decía que vivimos una modernidad líquida, superficial, inmediata, ¿sí? Y por otro lado, Mario Perniola dice en su ensayo de El sentir que vivimos una especie de sensología, ¿sí? Que nos hemos alejado de la ideología, porque más bien ahora vivimos como una especie de que todo está dado, de que todo ha sido ya pensado y que por lo tanto ya no hay nada más que pensar, ni inventar, ni crear. Sí, yo creo que por allí va el reto del día de hoy, de la actualidad. La sociedad de la información para nada debe opacar a la actualidad, sino más bien debe fortalecer el conocimiento y, ¿por qué no?, reactivar la memoria colectiva, que es tan importante.